Bienvenidos a la clase del Evangelio de Mateo. Es un placer darles esta bienvenida por medio de vídeo que va a ser breve, pero que espero que les dé una introducción adecuada al curso que vamos a empezar aquí dentro de unos días a principios de enero. Yo soy Tomás, voy a ser el profesor de la clase. Yo llevo 4 años y medio enseñando en Fuller en las áreas de Nuevo Testamento y también ética cristiana. Algunos de nosotros ya nos conocemos por haber hecho algún curso anterior, bien sea en ética cristiana o en Nuevo Testamento, así que es un placer poder volver a trabajar juntos, y a los que no he podido conocer todavía, pues me alegro de tener esta oportunidad de conocerlos por primera vez y de trabajar juntos durante las 10 semanas de este trimestre. Em, yo soy casado con Kim, se llama mi esposa. Tenemos a 4 hijos de 13 años, 11 años, 9 años y 3 años, por lo cual nuestra casa es una especie de circo continuo, pero también pues de mucho gozo para nosotros, así como mucho trabajo. En cuanto al contenido de nuestra clase, quisiera enfatizar tres temas que para mí son los principales que quiero desarrollar a lo largo de este trimestre. El primero de ellos es poder situar el Evangelio de Mateo en su contexto bíblico, lo cual significa situarlo en la historia de un pueblo, el pueblo de Israel. Esto creo que es muy importante porque la historia bíblica de Israel es como la tierra de la que crece el Evangelio sobre Jesús según Mateo. Así que no es solo cuestión de unas cuantas profecías mesiánicas, sino de toda una historia de muchas dimensiones de la vida de un pueblo. Y esto es muy importante para que nosotros podamos apreciar las dimensiones amplias del testimonio de Mateo sobre Jesús, que no está hablando solamente de una realidad superficial, temporal, sino está hablando del momento culminante de la historia de un pueblo, la cual es la clave para la historia de todo el mundo. Así que uno de los énfasis de nuestra clase va a ser eh, el contexto del Antiguo Testamento como la tierra del Evangelio de Mateo. Y esto lo van a ver ya desde la primera semana, porque nuestra primera semana se va a dedicar a un estudio de algunos textos fundamentales del Antiguo Testamento para nuestra comprensión del primer evangelio, del Evangelio según Mateo. Después de la primera semana, pues no vamos a dedicar tanto tiempo al estudio del Antiguo Testamento directamente, pero yo creo que para arrancar es correcto, es idóneo que nosotros podamos meditar bien sobre algunos de los textos fundamentales del Antiguo Testamento para nuestro estudio de Mateo. Esto, les tengo que decir, también va a crear un peso bastante fuerte de lectura bíblica para la primera semana. A partir ya de la segunda semana estaremos concentrándonos más en unos pasajes limitados de Mateo y textos más breves del Antiguo Testamento, pero en esta primera semana de la clase en enero, pues va a haber bastante lectura del Antiguo Testamento y algunas
preguntas correspondientes de estudio para intentar pues aprender lo necesario de esa lectura del Antiguo Testamento de cara a su significado para nuestra interpretación del Evangelio según Mateo. El segundo tema de nuestra clase se trata de la recuperación de la forma literaria del Evangelio de Mateo, la cual podríamos describir a grandes rasgos como narración. En principio, yo creo que muchos de nosotros llegamos a una clase así con relativamente poca experiencia en el estudio de los libros de la Biblia como narraciones. Normalmente acudimos a los textos bíblicos según ciertos temas, quizás según ciertos debates, y estamos buscando respuestas, que es muy natural, para esos temas, para esos debates. Pero lo que puede ser el resultado muchas veces es una falta de atención a la forma concreta en que la literatura bíblica se nos presenta. En el caso del Evangelio de Mateo estamos hablando de una presentación narrativa y por varias razones nuestra tendencia ha sido la fragmentación de esta narración conforme a otros criterios. Entonces, lo que yo quisiera fomentar en esta clase es la recuperación de la forma narrativa de Mateo, por lo menos a la hora de interpretar el libro nosotros. Y espero que esa recuperación pueda influir de una manera sana en nuestro uso de este texto de cara al futuro y en los diferentes ministerios en los cuales ustedes van a recurrir a este texto. Eso también se va a reflejar en las tareas de la primera semana y como van a ver en las instrucciones, uno de los recursos que he desarrollado para intentar fomentar esta recuperación del Evangelio de Mateo como narración es una versión del Evangelio en la cual no aparecen los capítulos, los versículos, los encabezamientos, las diferentes formas que a veces dividimos el texto para poder usarlo en la iglesia, por ejemplo, para poder localizar un texto muy rápido, es necesario poder dividir el texto en capítulos y versículos y tal. Los encabezamientos a veces pues sirven para dar una orientación inicial quizá, pero yo creo que por lo menos a este nivel vamos a poder apreciar la desventaja de fragmentar el texto de esa forma y de leer el texto como si fueran unos pedazos, en lugar de un hilo continuo, de principio a fin, un hilo en el que hay una evolución continua y progresiva de la presentación de Jesús como Mesías. Entonces, espero que ese recurso les pueda servir. Van a poder leer las instrucciones sobre él en nuestra página de Moodle sobre la clase, pero solo lo quería mencionar aquí al principio. Tercer tema, punto de énfasis quizá podríamos decir para la clase, va a ser la índole teológica del Evangelio de Mateo. A veces podemos pensar que en la interpretación bíblica tenemos que permanecer en un momento histórico, quizá, antes de llegar a la teología. Esto creo que puede crear unos problemas porque nos puede dar la impresión que la historia, por ejemplo, en sí
no es teológica. Otro resultado quizás imprevisto es que el discipulado, la eclesiología, es decir, la enseñanza sobre lo que es la Iglesia, pues acaban en un segundo plano en la interpretación. Y en cambio yo quisiera pues plantear un estudio de este texto en que la índole teológica es primordial, es ya el primer plano del texto, o sea que no hay un testimonio sobre Jesús preteológico, sino que desde el primer momento estamos confrontados, digamos, con una persona en la que el Dios creador y el Dios del pueblo de Israel se ha revelado. Por lo tanto, cualquier descripción de esta figura, cualquier interpretación de textos que señalan a esta persona, tiene que tomar en serio la índole teológica de lo que están transmitiendo. Así que esos tres temas, el contexto crucial del Antiguo Testamento, la, eh, la forma literaria narrativa de Mateo y este tercero de la índole teológica de lo que es el tema de este Evangelio de principio a fin, pues van a ser los énfasis, digamos, de esta clase. Me imagino que también motivo de muchas preguntas, conversaciones, diálogos que vamos a poder disfrutar a lo largo de las 10 semanas de este trimestre. Así que bueno, les quisiera dar la bienvenida y van a encontrar instrucciones para arrancar. Me imagino que ya las habrán visto si están viendo este vídeo, pero espero que la clase pueda servir para bendecirles como discípulos de Jesús y también para prepararlos como siervos de este Señor en su iglesia a la hora de enseñar, a la hora de guiar a su pueblo. Así que estoy encantado de poder trabajar con ustedes en estas semanas. Encontrarán evidentemente mi dirección de correo electrónico. También estaremos en contacto a través de más vídeos, así como este, y también pues emplearemos la tecnología audio, es decir, que habrá grabaciones también mías, bien sea para responder a las preguntas que ustedes habrán hecho en los foros o también para presentar unos comentarios míos, interpretaciones mías del Evangelio de Mateo. Así que una vez más, bienvenidos al curso Evangelio de Mateo. Que el Señor los bendiga ricamente a través de esta clase. Yo mismo espero aprender a través de esta clase. Espero que el Espíritu de Dios nos bendiga con una comunicación, unas conversaciones ricas en las que todos podemos aprender y crecer en nuestro conocimiento de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como vemos en las primeras palabras del Evangelio de Mateo. Así que muchas gracias, hermanos y hermanas, por su participación y estaremos en contacto.